Ya, bueno, este es un tema que yo creo que ha estado a la vista al menos de todos y todas. Es un tema sumamente importante en estos tiempos, sumamente lamentable además, porque no es algo que quisiéramos ver y escuchar, pero creo que es importante poder verlo y visualizarlo para tener algunas acciones, y que creo que están a la mano nuestras como equipos de salud y como personas afines a la infancia y la adolescencia. Eh, yo, bueno, junto con ser profesor de la Universidad de Santiago y la Universidad de Andrés Bello, durante parte de mi jornada me desempeño en un centro que se llama Centro de Buen Trato, que pertenece a la Municipalidad de Las Condes, que es un centro público, ¿no es cierto? Y que se dedica fundamentalmente al apoyo y al manejo de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y violencia intrafamiliar. Y por lo tanto es un tema que me interesa mucho, al cual me dedico parte de mi tiempo y que creo que ojalá pueda traspasarle un poco de esa información y de esa experiencia a todos ustedes. ¿Mm? ¿Qué vamos a ver hoy día entonces? Bueno, fundamentalmente siempre es bueno partir con algunas definiciones porque el maltrato es un tema que lo vemos, que lo vivimos, que lo experienciamos todos los que trabajamos en esta área, pero que pocas veces nos sentamos a conversarlo y a verlo. Entonces creo que es importante partir con algunas definiciones y un poco para poder dimensionar bien de qué estamos hablando hoy, va a ser importante poder ver la situación de la violencia doméstica y el maltrato infantil antes del COVID, ¿no? Y de cómo entonces la aparición de esta pandemia, ¿no es cierto?, viene a remecer este mundo y por lo tanto a darle un carácter mucho más importante y más, bueno, si es que lo tenía, por cierto, mucho más crítico. Vamos a tratar de buscar algunos por qué, no los tenemos todos, pero vamos a darle forma a esta tormenta perfecta y poder dimensionar entonces las cifras actuales para saber entonces qué hacer, ¿sí? Entonces, partamos con estas definiciones. Hablamos entonces de maltrato y de abuso, ¿no?, infanto-juvenil, todas estas situaciones en donde existe un sufrimiento que ya sea ocasional o habitual, se produce por parte de la violencia física, sexual o emocional en el grupo, de este grupo etario, y que puede ser ya sea en el grupo familiar o en instituciones sociales, afines, lo que sea. Desde ahí que podemos entender entonces las definiciones de maltrato escolar, de maltrato de género, de maltrato social incluso. Ahora, esta presentación, ya que es un gran tema, ¿no es cierto?, yo la quise enfocar específicamente hacia el maltrato doméstico o familiar, que se da en el grupo familiar, porque la pandemia le da un carácter especial a eso, ¿sí? Recordar que el maltrato puede ser ejecutado no solo por acción, sino que por omisión, por supresión o por transgresión de los derechos individuales y colectivos, y en ese caso se incluye entonces el abandono y la negligencia, ¿no? Entonces, eh, cuando tratamos de categorizar el maltrato, aparecen distintas categorías, distintas clases de organización del maltrato. A mí me gusta mucho esta que es del Reino Unido, de la Sociedad Nacional de Prevención del Maltrato, de la Crueldad hacia los niños, que establece que existe un maltrato físico y que lo categoriza en tres niveles: nivel de moderado y grave, muy influenciado por el tipo de lesiones físicas que podemos detectar, ¿no? Hay una dimensión ahí más bien biomédica probablemente en esa categoría. Y luego establece otros tipos de maltrato no físicos, como son el maltrato emocional, y hace una segregación entre el maltrato emocional propiamente tal y el abuso doméstico. En otras categorías, probablemente estos dos elementos, incluso en algunas hasta la negligencia, pudiesen estar incluidas dentro de lo que se conoce como el maltrato psicológico. Pero el poderlas ver por separado nos da una perspectiva bien interesante. ¿Mm? Hablamos de maltrato emocional
aquellas acciones dirigidas directamente hacia la psiquis del menor y que están hechas en función de producir un daño, ¿ya? En esos casos, por ejemplo, tenemos a las burlas, las ridiculizaciones, todos estos elementos que hablan de que yo, de alguna u otra manera, me meto en la emocionalidad del niño, el niño o el adolescente, y le genero, en el fondo, un deterioro a esa emocionalidad. Distinto es del abuso doméstico, el cual entiende que también son acciones, a diferencia quizás de la negligencia, en el cual yo ejerzo algún tipo de acción, digamos, valga la redundancia, de maltrato, pero este está dirigido, digamos, al control y muchas veces al deterioro del desarrollo probablemente de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, consideramos dentro de los tipos de abuso doméstico, cuando existe un control financiero estricto de los niños, niñas y adolescentes, o de la adolescencia sobre todo, puede resultar a veces muy lesivo, entendiendo que obviamente la adolescencia requiere ciertos controles, pero cuando esto es excesivo, cuando esto va en relación a querer ejercer un control abusivo, se considera para los británicos un abuso doméstico. La exposición, por ejemplo, han habido casos en que, no sé, padres, madres exponen fotografías de sus hijos en momentos de ridiculización, en momentos de burla, lo comparte con otras personas, también habla acerca de un maltrato o un abuso doméstico, ¿sí? Leer mails, leer teléfono, intrometernos en la vida privada de los niños, niñas, adolescentes. De nuevo, sabemos que los padres tienen que ejercer un control parental, pero ese control parental también tiene ciertos límites. Cuando yo a un adolescente le reviso todo su mundo privado, ya sea en correos, en mail, en páginas, en celular, etcétera, 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 pudiese en algún minuto estar ejerciendo también un tipo de abuso doméstico. ¿Sí? El que un niño o niña adolescente sea testigo de violencia intrafamiliar, ¿no? Que los padres expongan a sus hijos a ver o a presenciar actos de violencia, ya sea hacia la familia o ya sea en otros ambientes. Con respecto a los actos delictuales, por ejemplo, si yo como padre ejerzo actos delictuales y expongo a mi hijo a que éste los presencie, también hablamos de un abuso doméstico. ¿Sí? Y las burlas, por ejemplo, en público, que también las compartía con anterioridad. Por último, la negligencia son todos estos actos que por omisión ejercen una vulneración. Sí, eso estamos hablando de ausencia de controles de salud, por ejemplo, ausencia de vestimenta, ausencia de habitación, ausencia de nutrición, todos esos actos que en el fondo vayan carentes hacia el niño, producen este tipo de acto de maltrato. Y bueno, el abuso sexual, ¿no es cierto? Que ya yo creo que más o menos todo lo podemos definir correctamente, que es aquel acto, digamos, que también dirigido directa o indirectamente, digamos, hacia un niño adolescente con la finalidad de producir un placer o un acto sexual hacia el adulto, hacia el agresor, con utilización del menor, digamos, es lo que se podría denominar un abuso sexual, dentro de todas sus esferas. Entonces, esta definición nos permite poder entender que hay distintos tipos de maltrato y todos aquellos que pudiesen darse en el seno de un grupo familiar. Esta definición también me gusta mucho porque el grupo etario de la adolescencia, lo vamos a ver después en algunas cifras, no es un grupo al que uno pudiese decir con facilidad que es el mayor o que son víctimas de maltrato habitual. Pero la UNICEF y el Ministerio de Salud sí lo definen en sus guías clínicas. Existe un grupo, un tipo de maltrato adolescente que por las características especiales del nivel de desarrollo de los adolescentes tiene algunas condiciones especiales. Por ejemplo, está representado acá el impedimento intencional del desarrollo normal de los adolescentes. Y como les decía recién, si bien es cierto, la parentalidad nos exige tener cierto grado de control o de observación de nuestros menores, el traspasar ciertos límites, sobre todo hacia la privacidad y sobre todo hacia el ejercer control indebido o alteración normal del desarrollo, pudiese ser considerado maltrato adolescente.
En general, el maltrato adolescente está caracterizado por grupos familiares en que existe un estilo parental muy autoritario o negligente, y en donde la disciplina se usa de manera incoherente. Es decir, yo ejerzo disciplina en momentos que probablemente no sea necesario eh, ejercerlo. ¿Ya? Habitualmente están arraigados en estereotipos de género, y las mujeres en este grupo de edad son las probablemente que más sufren de este tipo de maltrato. También se da en altos niveles de conflicto conyugal, y una característica no menor es que se dan en hogares en donde muchas veces los padres biológicos no están presentes. ¿Mm? O sea, son familias probablemente reconstituidas o extendidas. Cuando hablamos de una constitución de delito en el maltrato, bueno, en general, y esta diapositiva un poco, yo la pongo por un poco recalcar esta situación, o sea, todo tipo de maltrato es constitutivo de delito, ¿sí? Sobre todo hacia la población infanto-juvenil. La diferencia está en el tipo de tratamiento jurídico que este va a tener. Porque si se trata de un maltrato físico, lo más probable es que eso se configure como un delito, y el curso que siga sea más bien hacia el Ministerio Público, ¿sí? Obviamente las lesiones tienen que ser constatadas, y que habitualmente son lesiones físicas constatadas, ¿sí? Si es que hay un tipo de maltrato psicológico exclusivamente, pero que de igual manera sea constatado por un personal calificado, perito, puede ser médico, psicólogo o otro tipo de profesionales, eh, y que este sea constituido, calificado así por un tribunal, como es el Tribunal de Familia, también puede llegar a considerarse un delito, ¿ya? Y en ese caso, nuevamente nos remitimos al Ministerio Público como actor principal de esta medida. Pero existe otra serie de acciones proteccionales que también deben ser llevadas a cabo de manera paralela o individual. O sea, si un delito, o sea, si algún tipo de maltrato, porque los definimos de manera bien amplia, entonces, si alguno de estos tipos de maltrato probablemente no llegase a constituirse como un delito, es decir, una agresión física constatada o una agresión psicológica constatada, no elimina la posibilidad de que esto pueda ir a través de un tribunal de familia como parte de una medida proteccional. Y, por supuesto, obviamente, si se trata de un delito, también. Pero eso es súper importante, porque siempre queda la pregunta, bueno, ¿debo denunciar o no debo denunciar distintas acciones de las cuales yo sea testigo? Y la respuesta en general que dan los abogados del centro en que yo trabajo al menos es: usted siempre debe denunciar, es su labor. El tribunal verá si esto es una constitución de delito o requiere medidas proteccionales, pero en favor de los niños, niñas y adolescentes, la denuncia debe realizarse siempre, ¿ya? Por lo tanto, ahí es bueno aclarar esa duda que generalmente surge. Ahora, ¿cómo hacer la denuncia? Bueno, hay distintos tipos, y a veces son los centros los que se hacen parte de la denuncia, hay veces que el profesional individual, hay veces que uno le solicita a los familiares que hagan la denuncia también. Eso ya es materia un poco más jurídica, pero en definitiva la denuncia debe hacerse sí o sí, ¿ya? Ahora, dijimos que entonces vamos a revisar un poco cómo es la situación de maltrato antes de la pandemia. Y la verdad es que las cifras obviamente son alarmantes de todas maneras. O sea, decir que hay cerca de 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de algún tipo de maltrato en el mundo, con fuentes de la Organización Mundial de la Salud, nos hablan de probablemente una etapa de la vida maltratada, ¿no? O sea, son gran porcentaje de la población. O sea, si pensamos que uno de cada 4 niños, niñas o adolescentes sufre de violencia física al menos, y sin contar con otros tipos de violencia, es un número alarmante. Y uno de los números que a mí por lo menos más me duelen, ¿no? Y que ha ido en aumento, es acerca del número de homicidios en menores de 15 años. O sea, se toma la cifra de los 15 años porque en algunas culturas sobre los 15 años pudiesen existir grises con respecto a si hay o no hay discernimiento. Pero cuando hablamos de menores de 15 años, y sobre todo en el grupo importante de preescolares que se producen en estos homicidios, de lactantes y de preescolares, en los cuales obviamente ellos no tienen ningún tipo de capacidad de defensa ni discernimiento, esto es atroz. Para mí por lo menos es tremendo. ¿Mm?
como les decía, el porcentaje mayor de víctimas de maltrato y abuso está en las edades más precoces. Estas son cifras norteamericanas. Dentro de un 26,7 casos por cada 1.000 niños en Estados Unidos, menores de 1 año son los que sufren maltrato. Hacia la edad adolescente esto se va disminuyendo. Sí es importante considerar que en Estados Unidos al menos ellos consideran maltrato físico, psicológico exclusivamente y a lo mejor excluye otros tipos de maltrato. Pero de alguna otra manera esta cifra también es importante porque son los más chicos y que probablemente en su etapa del desarrollo, al estar expuestos a este tipo de violencia, van a tener repercusiones fundamentales e importantes a lo largo de su vida. O sea, es una cifra que desde la psiquiatría infantil, por supuesto, y bueno, que nada, quisiéramos ver. ¿Qué pasa en Chile? Los estudios que existen, los más recientes, son del 2012, de la UNICEF. Hay pocos estudios, la verdad, de prevalencia y de incidencia de maltrato. Pero ha sido importante la labor que ha hecho la UNICEF porque este es un estudio que lo ha hecho en varios momentos, desde el año 94 en adelante, entonces nos permite ver una evolución. Y el último estudio nos muestra que del 2012 un 71% de los niños y niñas adolescentes reportaban haber sido víctimas de algún tipo de violencia en la vida. Si la separamos por grupo, el 19,5% solo declaraba violencia psicológica, 25,6% violencia física leve y 25,9% violencia física grave, diciendo que cerca de un 29% entonces de la población describía no haber sido víctima de ningún tipo de violencia. Si nos vamos a la cifra evolutiva, vemos que efectivamente, y por suerte, el grupo sin violencia ha aumentado. Lamentablemente no ha aumentado en términos de un número global, probablemente de disminución de la violencia, sino que ha aumentado a expensas de movimientos de distintos tipos de violencia. Es decir, si nos fijamos en que la violencia psicológica de alguna manera igual ha tenido un aumento y solo en el último año, en el último periodo, tuvo una disminución franca, pero la violencia física grave, por ejemplo, si bien en el año 94 arrojaba un 34,2%, esta se ha estancado en los últimos 3 estudios del UNICEF, desde el año 2000 en adelante, lo que nos impresiona, digamos, y nos preocupa muchísimo. ¿Ya? Si lo vemos por grupos, el nivel de violencia recibido de parte de la madre es relativamente mayor que desde el padre. Acá hay una explicación que a mí me gusta mucho exponerla, que tiene que ver mucho con una cultura basada en el género. ¿Sí? Las madres en general están mucho más a cargo de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto están también más, ¿cómo decirlo? Es más fácil probablemente que puedan terminar ejerciendo algún tipo de violencia. El rol del padre en general está un poquito más aislado, pero si se fijan en las cifras sigue siendo importante, o sea, cerca de un 50 o un 45% de los padres ejercen algún tipo de violencia. Nuevamente, si lo vemos desde el punto de vista del género, las mujeres son las que están más acostumbradas, lamentablemente acostumbradas a recibir violencia psicológica versus los hombres, lo mismo pasa con respecto a la violencia física leve. En la violencia física grave, en general también se produce una diferencia significativa entre hombres y mujeres. O sea, además de que los niños, niñas y adolescentes son víctimas de maltrato, las mujeres, las niñas y los adolescentes son un grupo especialmente de preocupación. Entonces, estas cifras nos muestran eso. Somos una sociedad que además de castigar a los niños, castiga a las mujeres. En general, los niños, niñas y adolescentes que reportaban violencia entre sus padres reportaban ser también mucho más frecuentemente víctimas de maltrato y abuso. El 51,6% de ellos declaraba que también habían reportado violencia entre sus padres, versus el 6,5% de aquellos que no habían reportado violencia entre sus padres. Esta lámina es importante porque hay que entender también la dinámica del maltrato como un todo.
no es solo la acción del maltrato, sino que existen dinámicas de maltrato, culturas de maltrato, ¿sí? Y arraigadas en los grupos familiares, e incluso en algunos grupos sociales, grupos demográficos, grupos culturales a nivel del mundo. Entonces, cuando vemos el maltrato infantil, también tenemos que tener una mirada un poquito más amplia de qué está pasando alrededor. Pero por supuesto el foco puesto en los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y entonces a este escenario oscuro ya de antelación, ¿no? Se nos cruza este enemigo, digamos, que es el virus del coronavirus, y que nos viene a, a incidir en muchas de las acciones de nuestra cotidianidad. Y tiene un carácter especial, porque como son aquellas enfermedades infecciosas, requieren algunas medidas muy estrictas en el fondo con respecto al confinamiento, con respecto al contacto social. Y entonces el mensaje fue, bueno, quédese en casa. Y sí, efectivamente para efectos epidemiológicos y infectológicos, el quedarse en casa es una gran ayuda. Pero ¿qué pasa entonces con las cifras que ya mostrábamos con anterioridad, eh, con las casas de estas personas, con las casas de estos niños? ¿Son realmente seguras? ¿Son realmente confiables para que se queden en casa estas personas, estos niños, niñas y adolescentes? Y la verdad es que no podemos decir que esto no lo veíamos venir, como lo han dicho en algunas otras oportunidades. Existe amplia evidencia acerca de que efectivamente las situaciones de maltrato y violencia hacia los niños, niñas y adolescentes tienen un alza importante en periodos de pandemias o de epidemias importantes. El SARS en China el año 2003, el MERS en Arabia Saudita y los brotes de ébola en África nos mostraron eso, que efectivamente cuando existen estos eventos catastróficos, las condiciones hacen que el brote de maltrato también crezca. Pero, y también llamo un poco la atención de ustedes con respecto a que no solo son infecciones las que nos estaban dando evidencia. Otros periodos críticos, como pueden ser desastres naturales o como pueden ser incluso crisis económicas, también mostraron alzas en la existencia y en la incidencia de maltrato y abuso a los niños, niñas y adolescentes, y también de violencia doméstica, ¿no? A mujeres en violencia intrafamiliar. Por lo tanto, los periodos críticos en general hacen que esto crezca. Y como tal, entonces, esta pandemia en la que estamos viviendo, que quizá una de las cosas más críticas que yo al menos he podido vivir, y me imagino que todos también podemos decir eso, nos hace pensar en que efectivamente en este periodo esto va a pasar, y está pasando. ¿Y cuáles fueron los primeros signos de alarma? Bueno, la ONU nos mostró que en el mundo 1,5 billones de niños, niñas y adolescentes tan solo han sido afectados por las medidas de confinamiento. O sea, pensar que tenemos 1,5 billones de niños, niñas y adolescentes en sus casas, bueno, nos da para pensar entonces que de cuántos de esos, cuál es el porcentaje de esos menores puede estar expuesto a situaciones de vulneración, ¿no? Eh, el 91% de los niños en el mundo ha visto afectada su escolaridad. Y después les voy a mostrar que esto también es súper significativo. La influencia de la escolaridad en los niños es importantísima. El número de asistencias al médico disminuyó en Gran Bretaña en un 25%. Y el 22% también en la Gran Bretaña mostró que hubo un aumento de un 22% de las ventas de alcohol en el supermercado. O sea, son pequeños indicios, son pequeños signos, números que nos hacen pensar en que aquí se está formando lo que les decía en un principio, una tormenta bastante perfecta para que se den situaciones de maltrato y abuso en niños, niñas y adolescentes. Si lo vemos desde una mirada socioecológica, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el COVID? Bueno, en los niños, niñas y adolescentes han obviamente aumentado situaciones de riesgo y de abuso, de negligencia, de explotación psicológica, de estrés psicológico, ¿no es cierto? En su desarrollo, por supuesto. Y en la familia, el modo de vida se ha visto como interrumpido, ¿no? O sea, no es la habitualidad a la que estábamos acostumbrados, por lo tanto sabemos que las familias también están siendo
enormemente perjudicadas, ya sea en sus conexiones o en su soporte, el miedo a enfermarse, la separación, eh, cómo no hemos tenido que repartir los cuidados de los menores también, el teletrabajo incluso si uno lo quiere. Luego la comunidad también se ha visto afectada, ¿no es cierto? Cómo las confianzas han disminuido, uno está con mucho temor, como no sale, no confía en lo que nos dicen los demás, eh, se han limitado ciertos recursos, la asistencia a lo mejor a centros médicos, a grupos vecinales, comunales, por ejemplo, a la educación, a espacios de juego, ya las plazas no permiten que los niños se reúnan, ¿no es cierto? A nivel social, obviamente ha existido una erosión del capital social, se ven absolutamente restringidos los servicios básicos, estamos tratando de adaptar muchas cosas de las cuales antes era mucho más fácil acceder, pero aún así no todo se ha podido desarrollar con normalidad. Y ahí también, especialmente, llama la atención en cuanto al capital social, es como algunos grupos étnicos incluso también se han visto aumentado el estigma hacia ellos, ya sea porque pueden transmitir contagio, como también por sus condiciones de vida, también son nichos para que este virus se reproduzca. Entonces, hay todo un ecosistema que está alterado y por lo tanto los niños son finalmente, por su situación de vulnerabilidad, los receptores finales de toda esta tormenta, ¿no? Son el ojo de la tormenta probablemente, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente, si hay aislamiento social, es decir, los niños quedan exclusivamente al control y vigilancia de sus cuidadores, padres, madres o cuidadores, de los cuales pueden haber muchas veces casos de maltratadores o de agresores. Si además existe un estresor psicológico de todas las condiciones de vida para niños, niñas, adolescentes, pero también para adultos, hay estresores económicos, las cifras económicas las conocemos todos, cómo la pobreza probablemente va a aumentar o se va a instalar en muchos grupos de la sociedad. Cómo los mecanismos de afrontamiento negativos afloran con mayor fluidez, como es el alcohol, como es la droga, el consumo en el interior de las casas también ha aumentado, o sea, tenemos cifras de eso, y que nuestras rutinas finalmente se han visto alteradas, ¿no? Todas esas situaciones nos dan para entonces pensar en que esto se está desarrollando como una tormenta, ¿sí? Pero también la falta de otros factores protectores, como por ejemplo la salida de la escuela, los principales reportadores de situaciones de maltrato y abuso en los niños, niñas y adolescentes son precisamente profesores, son profesionales educacionales, inspectores, auxiliares. Ellos son los que muchas veces presencian estas situaciones de maltrato y ellos eran los que nos estaban reportando. Entonces, si los niños salieron de la escuela, bueno, ¿quién nos va a reportar? También hay una disminución de la oferta de los protectores de la infancia, entre comillas. O sea, los distintos dispositivos que sabemos que siguen funcionando, pero que tienen mucha mayor dificultad para llegar a estos niños, niñas y adolescentes. Ya no los pueden ir a visitar probablemente, los reportes son desde los padres, es difícil poder conversar con un niño, un preescolar, un escolar, que nos pueda reportar muchas cosas. Entonces, esa oferta se ve disminuida. Y disminuciones de ayuda o de control externo. La sociedad dejó de vernos en la vía pública, el escrutinio público también disminuyó y por lo tanto muchas veces actitudes que yo tenía para los demás probablemente eran controladas por este escrutinio y ahora en el seno de mi hogar no lo tengo y puedo a lo mejor ejercer otro tipo de acciones quizás más lesivas o más dañinas. Entonces, es realmente una tormenta perfecta, ¿sí? Sabemos entonces que durante el aislamiento social ocurren estos fenómenos y voy a hablar un poco acerca de los factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuándo podemos considerar niños que pueden estar siendo víctimas de maltrato infantil durante el aislamiento social? Y obviamente la pérdida de conexión física con sus amigos, con profesores, con colaboradores o familia, hace que los chicos tengan menor capacidad de reporte, ¿sí? Que los padres demuestren o que presenten aumento de su estrés, que existan pérdidas de soporte financiero a nivel de la familia sobre todo, ¿no?
que hace que los niveles de estrés también aumenten, pero además que los recursos escaseen y por lo tanto también exista maltrato a través de eso. La pérdida de recursos escolares, entonces, como reportador, pero también como de desarrollo de los niños, de que ellos tengan capacidad de poder discernir ciertas cosas. El aumento de la exposición de los niños, niñas y adolescentes o a padres o cuidadores con consumo de sustancias, eso también es un factor de riesgo muy importante. Y la pérdida de acceso a recursos de salud mental para padres, cuidadores y niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Acá también es importante incluirlos a ellos. Si bien son los agresores, el que tengan imposibilidad de acceder a recursos de salud mental probablemente acrecenta un poco el riesgo, ¿ya? Como les decía, de las personas que más nos van a reportar situaciones de maltrato y abuso, precisamente no están en el núcleo familiar. Los padres, los cuidadores en general se encuentran en una tasa cerca del 6%. Si lo comparamos con el personal educacional o incluso muchas veces personal legal, que está entre entre un 18 o un 20%, profesionales médicos en un 10%, profesionales de la salud mental incluso quizás menos que el profesional médico de la medicina general, el GP, digamos, son los que nos están reportando. Entonces, los no profesionales, los familiares, pero también amigos, vecinos, muchas veces no son los que reportan y son los que en este minuto más están viendo a los menores. ¿Ya? Entonces, eso es bien elocuente. Entonces, dimensionemos el fenómeno ahora. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, esto está ocurriendo, sí. ¿Cómo está ocurriendo? Y aquí hay bastante evidencia, si bien todavía no hay una evidencia como sistemática probablemente, porque la mayoría son reportes, pero los reportes obviamente que están en extenso en la literatura. En Brasil al menos la violencia intrafamiliar tuvo un aumento de denuncias de un 50%, y en China creció 3 veces más de lo que estaban acostumbrados a denunciar. Hay otros reportes de violencia doméstica, por ejemplo, en Estados Unidos, los hotlines, estos teléfonos que reciben llamadas anónimas muchas veces reportando situaciones de abuso, dieron cuenta cómo incluso en algunas ocasiones los agresores ocupaban el virus como medio de amenaza. Es decir, había gente que era amenazada con ser expuesta al contagio. ¿Sí? Y en España, en la Fundación ANAR, que es una fundación que se dedica a chicos y chicas adolescentes en situaciones de riesgo de vulneración, reportaron que en marzo solamente hubo un incremento de un 11% con respecto al mes anterior. Y eso también es lapidario. Ahora, un dato que es bien interesante, que en algunas partes de la literatura aparece, por si ustedes se lo llegaron a encontrar. En algunos servicios, como por ejemplo en el de Gran Bretaña, en los servicios proteccionales de menores, las llamadas telefónicas dando cuenta de situaciones de maltrato disminuyeron entre un 25 y un 35%. Ahora, este dato, a todas luces y bajo toda la mirada de los expertos, no dice relación con que efectivamente la incidencia o la ocurrencia de los actos de maltrato haya disminuido. Quiere decir que probablemente los reportadores de violencia y de maltrato no están siendo posibles de ver estas situaciones. Entonces, efectivamente, si dejamos al arbitrio de los agresores la denuncia, obviamente que eso va a disminuir. Y esos son datos que están en la literatura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que esto está ocurriendo, ya sabemos en qué dimensión está ocurriendo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y aquí, como lo veíamos anteriormente, es el ecosistema el que está alterado, principalmente por la pandemia, pero también por otros factores socioculturales. Entonces, tenemos que entender que van a haber acciones, van a existir acciones al microsistema, al exosistema y al macrosistema. Es decir, tenemos que tener acciones que sean concordantes y coherentes. Si ponemos el foco en los padres y en los cuidadores, en los agresores probablemente que están en este microsistema, tenemos que, de manera preventiva incluso, ayudarlos a reconocer emociones propias de frustración, enojo y preocupación. O sea, son esperables en este momento, son esperables en estas situaciones y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo hacia que ellos puedan reconocerlo a fin de que puedan manejarlo.
sabemos que hay un porcentaje de la población que ya era maltratadora, ya era agresora, y a esas personas probablemente también la frustración, el enojo y la preocupación que produce el COVID va a aumentar sus niveles de estrés y va a aumentar sus niveles de maltrato, de ejercicio de maltrato. Pero también aquellos que probablemente todavía no lo son, ¿ya? Generar estructuras de rutinas y de tiempo que permitan anticipaciones del niño y del adulto, que sepan cuáles son los ritmos de cada uno de ellos, a fin de que no se generen situaciones de tope y de confrontación. Si ambas figuras parentales están en la casa, es súper bueno considerar, por ejemplo, el sistema de turno. O sea, que existan momentos de trabajo para uno y que en la otra contraparte, la otra parte de la pareja, en el fondo, pueda hacer cargo, a lo mejor, de los menores en unas actividades lúdicas, en actividades recreativas, en actividades ocupacionales que estén exentas del tema del trabajo. Porque el teletrabajo, si bien nos permitió estar más en casa, parece ser que no nos permitió estar más disponibles en casa. Entonces es importante estar disponible también. Desarrollar estrategias anticipadas de afrontamiento, la respiración, los métodos de mindfulness, el ocio o escapes saludables, por ejemplo. Si yo sé que voy a perder muchas veces el control dadas ciertas circunstancias, tener diseñadas estrategias de escape saludable, ejercicio, ocio, ver una película o no sé, comer algo, o lo que sea que esté a mano, pero que sea saludable, que no sean acciones de afrontamiento negativo como el alcohol, como la droga, etc. El poder mantener contacto con personas del entorno a través de los medios disponibles es fundamental. Eso sí está visto en todas partes y estos medios como el que estamos usando ahora es importante no solo por transmitir información, sino porque nos estamos pudiendo ver, nos estamos pudiendo conectar, podemos hablar, podemos estar juntos. Pedir ayuda a familiares, amigos y cercanos cuando se reconozcan situaciones de desborde y denunciar si es que estoy siendo testigo o pedir auxilio en el caso que yo pueda reconocer que también necesito ayuda. Eso es importante trabajarlo con los padres y cuidadores directamente como foco. Luego, a nivel de la comunidad y los servicios de salud, es súper importante estimular que las redes de apoyo familiares u otras estén en la supervisión permanente, que las familias puedan estar constatando los estados de los niños, niñas y adolescentes, que nos puedan brindar apoyo, que nos puedan brindar ayuda, aunque sea a través de estos medios tecnológicos, pero que los puedan ver, que no desaparezcan de la vista de estos reportadores, ¿no es cierto? Desde ahí que, por ejemplo, el rol que pueda tener la educación online, más allá del aprendizaje, también es importante. Que un niño asista a sus clases online para que la profesora lo vea o el profesor lo vea y pueda tener una interacción con ellos, también es fundamental. Estar evaluando constantemente indicadores de violencia. Nosotros, la mayoría probablemente estamos haciendo telepsiquiatría y muchas veces nos abocamos al caso puntual o al cuadro clínico específico del paciente, ¿no es cierto? Por el tiempo, por la premura y por todo esto, pero darnos un tiempo para evaluar indicadores de violencia, siempre, en todos los casos, sean estos con antecedentes de maltrato o no. Evaluar los niveles de estrés y manejo familiar del estrés también, y las relaciones de pareja, entendiendo cómo aquellas relaciones de pareja en las cuales existen violencia intrafamiliar probablemente sean mucho más proclive a tener también incidencia de maltrato. Considerar situaciones económicas de ayuda y soporte social. Saber que estas familias están cubiertas desde lo proteccional y desde lo social. O sea, que nos falten apoyos económicos o que si faltan, ojalá brindarlos de la mejor manera posible a nivel de comunidad y de servicio de salud. Evaluar cómo ocurre el uso de abuso de sustancias en la familia también. Y monitorizar signos de regulación en los niños. Bueno, los que conocemos, pero que podamos nosotros verlos en alguna consulta, en alguna teleconferencia o en alguna telellamada con los pacientes, estarlos evaluando permanentemente, monitorizándolos si es que existen, porque pueden ser indicadores pequeños pero significativos de situaciones de maltrato, así como también monitorizar algunas conductas controladoras de algunos padres, como ya las describí con anterioridad. Definir algunos riesgos según el historial de maltrato y de los factores de riesgo. O sea, si sabemos que hay situaciones en las cuales el padre, la madre o el cuidador ejercen maltrato, evaluarlas y definirlas como situación de riesgo y tratar de aislarlas. Y desde el macrosistema, y también son políticas que tenemos que impulsar, quizás desde nuestras posiciones más locales, pero que tenemos que abonar ese criterio, tenemos que abogar por visibilizar el maltrato infantil. O sea, esta presentación que estamos viendo hoy día me parece a mí que,
y le agradezco mucho a la universidad de este espacio, es importante por eso, porque nos permite visibilizarlo, estimular la creación de planes y medidas en defensa de los niños, niñas y adolescentes, estimular las políticas públicas en ese sentido, apoyar todas las disciplinas o todas las agrupaciones que a lo mejor tengan un espacio para poder discutir este tema, y estimular el funcionamiento de aquellos programas proteccionales que ya existan. Establecer aquellos mecanismos de apoyo familiar desde el macrosistema, como los apoyos educacionales, los apoyos económicos, de rehabilitación, favorecer el respeto de los derechos fundamentales, que es como una carta básica, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas, y la difusión en medios de material de apoyo a las familias. Tenemos que acercar a las familias materiales didácticos, materiales instructivos de cómo lidiar con estas cosas. Esto es una presentación que a lo mejor lo hacemos a un nivel un poco más profesional, pero en las familias también es importante educarlas en qué hacer frente a estos momentos. Y por último, potenciar y fortalecer la igualdad de género, porque vimos cómo efectivamente el género es una variable importante de sufrir maltrato, de sufrir abuso y de ejercerlo también. Entonces, derecho, digamos, fundamental de la igualdad de género también tiene que ser potenciado y fortalecido. Por último, comentar acerca de algunos tips que la UNICEF misma transmite a los cuidadores, sobre todo padres, madres y cuidadores, con respecto al manejo con sus hijos para evitar situaciones de confrontamiento, no necesariamente directamente hacia el maltrato, pero sabemos que el confrontamiento muchas veces es la antesala del maltrato. Es importante hablar del COVID con los menores, con los niños, niñas y adolescentes, y que ellos puedan verbalizar lo que les está pasando. Optimizar la relación uno a uno con los hijos, el tiempo de calidad, el tiempo de estar disponible para ellos, en uno a uno. Muchas veces uno considera que por el hecho de estar juntos todos, y que eso es positivo, pero favorecer el espacio más personal, interpersonal. Mantenerse positivo y proactivo, obviamente tratar de hacer cosas a favor. Ojalá las rutinas establecerlas como una regla, porque eso nos ayuda un poco a anticipar y a predecir ciertas condiciones, aprender a través del juego, mantener a los niños seguros online. Todo una cápita que la UNICEF tiene, que efectivamente como están las tecnologías disponibles, también se abre la ventana para ciertos tipos de maltrato y de abuso tecnológico, ¿sí? Y eso es importante, que cuando los niños se conecten estén seguros. Estimular la armonía en el hogar, obviamente, lidiar y manejar el estrés, la mala conducta, reconocer nuestras propias emociones, organizarnos financieramente y manejar los espacios en la casa. Aquí les dejo, bueno, la bibliografía que, como les digo, son reportes, pero son reportes importantes. Muchos de ellos son editoriales, trabajos sistemáticos todavía no hay, pero están saliendo con el paso del tiempo, así que los invito a estar como actualizándose en base a esto.